Bueno, si les parece, damos inicio a esta reunión, así somos lo más puntuales posibles. Primero que nada, agradecerles a todos y a todas por la voluntad de adaptarse y adaptarnos a esta modalidad virtual. Sabemos que no es lo mismo, y sabemos que en Potrerillos la conexión es un desafío, así que nada, ponerle mucha onda. Gracias por ayudarnos a ponerle onda para que podamos continuar a pesar del frío, a pesar de las restricciones, a pesar de todo, y eso, agradecer profundamente. Tuvimos que suspender, para quienes no sabían, este taller se iba a dar hace 2 semanas en forma presencial en el Club El Plata, que es a donde vamos a construir el vivero. Tuvimos que suspenderlo porque justo un día antes se anunciaron nuevas restricciones. Entonces lo readaptamos a este formato en donde van a ser reuniones más cortas para que no nos saturemos. En esta ocasión va a ser una reunión como introductoria al tema del diseño, ahí también para quienes no están al tanto del recorrido del proyecto. Sumanativas es un proyecto de restauración ecológica participativa que llevamos a cabo en Potrerillos, con el objetivo de recuperar las áreas degradadas y afectadas por los incendios del 2019, y tiene como 3 líneas principales de trabajo. Una es el monitoreo y la evaluación de cómo se están recuperando, cómo está el estado de vegetación de las áreas afectadas por los incendios. Otra es la siembra de plantas nativas. Se recolectaron semillas en su época correspondiente a fines del verano, principios del otoño, y se están produciendo plantines de plantas nativas en la sede del CCT, en el parque, para luego reforestar, elegir las áreas prioritarias para la restauración y llevar esas plantas allá cuando ya estén un poco más crecidas en la primavera. Otra línea es la construcción de un vivero comunitario y con perspectiva de género. En Potrerillos elegimos el Club El Plata como un espacio que ya es comunitario, que ya tiene un uso social, y bueno, hemos estado avanzando en los trámites ahí con la comisión directiva del club para habilitar y para poder firmar un comodato para que el vivero tenga su estructura y todas sus pautas legales de la forma más ordenada posible. Y bueno, estamos ahora en la etapa del diseño y la construcción de este vivero, para ya después poder planificar la producción de la próxima temporada, tanto de plantas nativas como de otras plantas que deseemos reproducir y cultivar. Entonces aquí estamos, adaptando este taller de diseño. Es el tercer taller que hacemos. Vamos a tener 2 horitas, esperemos que nos acompañe la conexión. Tenemos al Antonio Dalmazo, que es integrante de nuestro equipo, quien va a presentar la primera parte sobre viveros, sobre plantas rústicas y viveros en zonas áridas. Él nos va a presentar un poco las necesidades de las plantas y de las especies para ser producidas y reproducidas en ambientes agrestes. Tenemos a Priscila Paredes, bioconstructora, que nos va a orientar un poco en las técnicas de bioconstrucción de invernaderos en zonas como Potrerillos. Tiene mucho recorrido en esto. Y también a Cris La Huerta, que ella es de Potrerillos mismo, y también tiene experiencia en construcción de viveros y producciones de huerta en zonas frías y de montaña. Entonces ahí hemos hecho un triplete complementario para introducir este contenido, para que pensemos de forma conjunta el diseño de ese espacio que tenemos destinado en el Club El Plata en Las Vegas, ¿sí? Entonces la primera parte va a ser de estas exposiciones, y después tenemos una segunda parte que vamos a abrir un poco el diálogo, para reflexionar sobre algunos acuerdos y pautas del equipo que queremos que se vayan dialogando y construyendo. Ya estamos en una fase de ir construyendo un equipo de trabajo más permanente. Esto también es para quienes se suman por primera vez y quizás no son de Potrerillos. La idea de estas reuniones es que se conforme un equipo de trabajo que pueda disponer de tiempo para llevar adelante el proyecto.
y que podamos construir estos acuerdos en cuanto a qué entendemos por un enfoque de género, en cuanto a cómo nos podemos organizar para ir avanzando en los objetivos, en la virtualidad, en los tiempos que tenemos de este año sobre todo, y que nos podamos organizar de la forma más ágil entre quienes estamos en la ciudad y quienes están allá, y bueno, con todos los desafíos que se vienen. Así que bueno, dicho esto, no sé si Emi o Clary quieren aportar algo. Sí, yo les iba a comentar en el chat, en la ventana del chat de este mismo programa que tenemos abierto, hay un link que es para que respondan un par de preguntas en unas diapositivas interactivas y después las vamos a presentar. Para los que son varios, en una misma compu o en un mismo dispositivo pueden entrar cuantas veces quieran para que todos puedan dejar respuesta. Y también les vamos a pedir que cuando estén presentando los expositores cerremos cámaras y micrófonos para que se priorice la transmisión de la persona que está presentando. Preguntas también las pueden colocar en el chat, en este mismo chat, y las vamos a recoger todas al final. Perfecto, entonces abran el chat y ahí está el link para responder de una forma ágil de dónde somos, ahí para tener un paneo de qué lugares estamos presentes hoy. Y como último comentario, la reunión dura 40 minutos por un tema de Zoom, entonces a los 40 minutos, cuando se corte la conexión, nos volvemos a conectar todos después con el mismo link. Y para que estén todos también al tanto, estamos grabando la reunión para después poder pasársela y transmitirla a las personas que no pudieron asistir. Bueno, ahí estoy viendo que dice El Salto y Las Vegas como sublocalidades de Potrerillos. Si alguien vive en otra sublocalidad puede poner Potrerillos como genérico, porque no cargamos todas las localidades. Como manantiales, dice Cris ahí. Tienen que responderlo en el link, adentro del link, para que lo podamos proyectar. Lari, ¿querés ir proyectando los resultados? Dale. Pero hasta ahora tenemos, ahí va. Piedras blancas, vallecitos, bien diverso. De igual manera, lo que Parece que no podemos está. hacer es de a poquito, cuando uno pueda, vaya poniendo eso y después de última lo... Sí, después lo volvemos a mostrar. Ajá. Los orzales. Bueno, ahí lo dejamos entonces. Hay un link en el chat para quienes quizá no han usado esta herramienta. Nosotros también estamos aprendiendo a usarla, no se preocupen. Y ahí van poniendo el lugar de donde son para que veamos rápidamente qué otros lugares hay. Ya vemos que hay... Bueno, también pueden ir comentándolo en el chat porque también funciona. Ya vemos que hay de varias localidades de Potrerillos, de Los Orzales, de Manantiales, de Vallecitos, de Piedras Blancas, bueno, del Salto y de Las Vegas. Tenemos una persona en Buenos Aires, en Godoy Cruz.
Bueno, bienvenidos. La idea es que sí concentremos la atención y la prioridad en las personas que están viviendo en Potrerillos ahora, porque es con quienes estamos construyendo este proyecto, pero bienvenida a las personas de Mendoza y de otras partes del mundo, que sabemos que Potrerillos igual tenemos un vínculo con este lugar desde muchos lugares, porque ya sea por el turismo, por casa de fin de semana, por el montañismo, entonces también entendemos que nos interesa por ahí conocer, participar y apoyar este tipo de proyectos y que tienen que ver con el cuidado de la naturaleza y la recuperación de un área degradada. Bueno, Tony, te damos la palabra. Bueno, vamos a ver. Y la proyección. Me tenés que habilitar ahí porque no... ¿Estás habilitada? ¿Está habilitado? Está bien, está bien. Bien. Perfecto. A través del proyecto Sumanativas, hemos puesto, vamos a dar un ejemplo, ¿no es cierto?, de un vivero que tiene los elementos básicos que hacen directamente a lo que se necesita para un vivero. Pero tiene que servir así como un disparador, ya que va a ser bastante consultado también con la gente del lugar en función de los objetivos que va a tener este vivero. En ese intercambio de ideas, ¿no es cierto?, se van a tener que adaptar, porque indudablemente lo que hay es tantos viveros como espacios ambientales y objetivos se fijan, ¿no? Este vivero surge directamente en la zona está ubicado en Calingasta, en la zona propiamente de Calingasta, cercano a Barrial, también ahí, y surge con un pedido que hace una empresa minera a la Universidad Nacional de San Juan. Bueno, como nosotros, personalmente era docente, ¿no es cierto?, de la Universidad de San Juan, de la botánica taxonómica, bueno, en ese pedido nos encauzamos directamente a diseñar el vivero y teníamos bastantes libertades para hacerlo, ¿no es cierto? ¿Cuál era el objetivo de este vivero? Era producir especies nativas a los fines de la restauración del pasivo ambiental que la empresa había generado en la zona de Villa Corral de Calingasta. Bien, justo el lugar donde se instaló era un oasis en el que existían, digamos, el Salis babilónica, ¿no es cierto?, el sauce llorón, y tenía una gran densidad directamente, pero claro, tuvo que hacerse un claro, porque en los viveros indudablemente hay una necesidad de muy buena insolación, sobre todo, ¿no es cierto?, ¿no? Para todo lo que es la producción de vivero. Entonces tuvo que hacer una limpieza directamente de esa parte del oasis, no todo el oasis, sino más o menos 3.000 metros cuadrados. Se hizo el destronque, ¿no es cierto?, y la sacada de este material, con la particularidad de que era un piso de sauce. Ustedes saben que los pisos de sauce son verdaderas esponjas vegetales, ¿no es cierto?, en el subsuelo. Y bueno, eso da lugar a un tipo de vegetación también, digamos, como especie de césped, digamos, en el lugar, y a través de una especie, en este caso, porque también había cierto nivel de salinidad, de la especie esta, Malvela leprosa, ¿no es cierto?, que es una de hojitas redonditas, ¿no es cierto?, típica de suelos medio salinos, y que tiene rizomas, ¿no es cierto?, que va avanzando en el lugar. Acá vemos, ¿no es cierto?, de la extracción ya de todo el material, y lo que se hizo es un cercado perimetral directamente para evitar, digamos, el acceso de animales, sobre todo, que eso es fundamental, y sobre todo los perros, que hacen mucho daño, sobre todo en verano, donde ingresan, ¿no es cierto?, y van a la zona de media sombra y todo, ¿no es cierto?, y producen mucho daño a nivel de los plantines que se están realizando. Acá vemos ya cómo quedó el lugar, ¿no es cierto?, cercado perimetral con alambrado romboidal, no hubo falta de medios en ese sentido, ¿no es cierto? Muy distinto quizás cuando se implemente acá también en Potrerillos, porque va a depender también de los objetivos y bueno, lo que se tenía previsto y las modificaciones que para ellos se realicen. Acá lo que ustedes ven medio enverdecido, así, ¿no es cierto?, el reverdecimiento es la Malvela leprosa como especie, digamos, de piso. Bueno, en ese cercado perimetral, en un primer momento, teníamos como idea nada más que producción de especies nativas y, por supuesto, se hizo una preselección
de las especies que se iban a utilizar y una selección final. Para ello, entonces, se empezó a trabajar con una media sombra, como podemos ver acá en el montaje, se lo hizo con postes de álamo, directamente en algunos casos impregnados, para mayor durabilidad, y en estos lugares se construyeron canteros directamente, o plataformas directamente de más o menos 10 metros de largo por 1 metro de ancho, que permite el trabajo de ambos sitios, ¿no es cierto?, para el desmalezado, el riego y todas las tareas culturales que se realizan. Y sobre esto, ¿no es cierto?, se construyó en una media sombra. Paralelamente, ustedes ven acá al margen derecho, se construyó una especie de habitación prácticamente de un cierto tamaño, ¿no es cierto?, de 7 por 3 más o menos, donde se pusieron estanterías donde estaban las herramientas y toda la parte de almacenaje de semillas, que siempre era con un criterio de mediano plazo y corto plazo. Lo que ustedes ven acá son, claro, una demanda por parte del municipio de Calingasta a través de árboles forestales. Les interesaban, ¿no es cierto?, ciertos árboles rústicos, forestales, y eso hizo que nos inclináramos a producir algunas especies, por ejemplo, el caso de acacia visco, pedían también álamos criollos, ¿no es cierto?, que se hicieron en barbechado de álamos criollos, y también una especie que se adapta muy bien a la zona fría, como es la arabia, ¿no?, o el olivo de Bohemia, el Eleagno angustifolios, que tiene la particularidad de que tolera hasta 30 grados bajo cero. El lugar de trabajo era 2.300 metros de altura, ¿no es cierto?, que tenía nevadas, y realmente había que seleccionar especies que dieran muy buen resultado. Bueno, acá tenemos la media sombra. Esta media sombra es de 80% de retención de la radiación, excesiva si se quiere, ¿no es cierto?, para lo cual nosotros fuimos raleando, digamos, entre parches de por medio, con la idea de que hubiera más iluminación y por sobre todo para tenerlo un determinado tiempo, y luego se sacaba ese material, sobre todo cuando se hace la siembra, y se llevaba a un lugar, digamos, ya con isolación y una especie de rustificación, ¿no es cierto?, de ese material antes de que ellos lo usaran directamente para la restauración. Bueno, esta es la construcción que estábamos mencionando, ¿no es cierto?, una pequeña, digamos, galería acá externa, pero muy sencilla, ¿no es cierto?, con todo lo que se refiere a guarda de herramientas y la parte de estantería. Acá se construyó también un invernáculo, lo más aerodinámico posible, ¿no es cierto?, en este caso metálico. Hoy día el metal también está incidiendo mucho en los costos, ¿no es cierto?, y con un polietileno de 200 micrones, lo que nos duraba aproximadamente, dura entre 2 y 3 años según el lugar, ¿no es cierto?, en ese sentido. Este invernáculo no se calefaccionó, y eso es una idea. Para las nativas, en ese caso, nosotros somos de la idea de que no se requiere, digamos, la calefacción, debido a que nosotros podemos usarlo en un periodo temprano, en lo que se refiere a las primaveras tempranas, que nos faltan temperaturas, sobre todo cuando estamos trabajando con almácigos y estamos trabajando con spiggling, ¿no es cierto?, y envase, en la siembra en ese caso, o bien hacerlo en un periodo tardío, como es otoño, ¿no es cierto?, aprovechando las mayores temperaturas que puede generar un invernáculo pasivo, digamos, ¿no es cierto?, con incidencia solar. Muy distinto es si ya pensamos en especies, como se nos ha presentado en este vivero, el tema de las especies hortícolas. En ese caso, si como hay una intención, ¿no es cierto?, en la zona de tener almácigos de especies hortícolas, tomate, pimiento, berenjena, ¿no es cierto?, todo esto, la idea es que se produzcan plantines en almacigueras y eso se ha provisto a los lugareños para que ellos hagan su propia huerta familiar. En ese caso sí habría que pensar, ¿no es cierto?, en algún tipo de calefacción. Generalmente es más manejable con, bueno, supuestamente con los combustibles, ¿no es cierto?, como queroseno ya es más difícil conseguir. Bueno, se pueden conseguir, ¿no es cierto?, combustibles y hacer los quemadores famosos, ¿no es cierto?, para hacer calefacción con la ventilación del caso correspondiente. Bueno, en la media sombra también, acá pueden haber algunas especies exóticas como eucaliptus, ¿no es cierto?, que bueno, hubo un pedido,
No es la mejor zona para hacerlo, pero había una demanda y también se pensó, ¿no es cierto?, en hacer algunos canteros con esa producción. Bueno, acá tenemos dos ejemplos, ¿no es cierto?, de la forma de trabajo, que era el spilling, sobre todo para las herbáceas, se trabajó con varias gramíneas, sobre todo el pasto amargo, por ejemplo, el Papophorus cespitoso, la jaraba Papostipa vaginata, que era muy abundante en la zona, que tenían también muy buen comportamiento, sobre todo en terrenos con cierta pendiente, y la terrina famosa, ¿no es cierto?, que es el caballito de batalla, ¿no es cierto?, cuando a veces, por forma expeditiva, que hay que dar respuesta a las cosas, ¿no es cierto?, sobre todo a la producción de plantas, de especies que, y en eso tenemos bastantes vacíos, ¿no es cierto?, de conocimiento, es decir, qué comportamiento tienen varias de las especies, nos ha pasado ahí en Potrerillo con la colección última que se ha realizado. En esos casos, cosechando más cantidad de semillas, las terrinas nos permiten a nosotros, con un simple papel de diario y un relleno con material de suelo franco-arenoso, el de poder hacer o en línea o al voleo la siembra en cantidad. Al voleo podemos hacer una gran cantidad cuando desconocemos sobre todo las especies, digamos, qué comportamiento tienen en cuanto a poder germinativo, y de esa manera, una vez que nacen y están ahí registradas, digamos, como características que se expresan los 7, 10, 15 días, vamos haciendo el repique a los envases, que es la metodología que hemos estado utilizando en algunas de las especies, ¿no es cierto?, que teníamos de conocimiento de la semilla y que se han hecho en el vivero de Yadiza, del CRISIP, ¿no es cierto?, a los fines del lanzamiento. Posteriormente, la idea es que esto tenga continuidad con decisión de los lugareños y con un vivero a cargo de ellos realmente. Tony, te interrumpo un segundo. Sí. Nos quedan 9 minutos para que se corte esta sesión. Esto es porque estamos grabando, así que para que tengas en cuenta. Sí, bueno, entonces sí, vamos a tener que acelerarlo. Para que aceleremos un poquito y bueno, sí. También avisarles que si se corta, volvemos con el mismo link. Está muy bien. Acá tenemos, ¿no es cierto?, el caso de, bueno, de las terrinas con un primer nacimiento, ¿no es cierto?, en este caso. En un caso de la brea. También hubo interés del municipio de Palmeras, bueno, se hizo también producción de palmeras, ¿no es cierto?, en ese momento. Acá tenemos bajo la media sombra, ¿no es cierto?, distintos tipos de especies, por ejemplo, el Prosopis flexosa variedad de presa, en la brea, teníamos el Cecidium, bueno, Parkinsonia precoz, ¿no es cierto? También hubo presencia, hicimos de semilla, la Acacia visco, y bueno, se fueron llevando al terreno para tener plantas grandes como arbolado en la zona. Acá tenemos ya para despachar, ¿no es cierto?, plantas de ese tamaño, que está el olivillo, el Yalis argentea, que tiene muy buen comportamiento, digamos, en la producción. O si no, en este otro caso, ¿no es cierto?, acá está o sea, el Eupatorium bunifolium, ¿no es cierto?, que está para ser despachado, el molle, ahí están los dos molles, el molle fasciculato y el molle blanco, ¿no es cierto?, el Eschinus roini. La mesa de trabajo, que es fundamental, ¿no es cierto?, para trabajar con cierta comodidad, pero los canteros, lo más importante es que estén bien a ras del suelo, sin levantamiento alguno, porque de esa manera economizamos muchísimo el agua. Acá tenemos el caso de trabajo en suelo, con la presencia del álamo, ¿no es cierto?, el Populus nigra en este caso, y este ya sería como para ir despachando, que es lo que se hizo, o si no, la Arabia, o el olivo de Bohemia, ¿no? También algo de chacra se hizo ahí. Bueno, en este caso tenemos el caso del romerillo, ¿no es cierto? Y en el invernáculo montado, se hizo también otro invernáculo ahí paralelo, con la siembra para acelerar el proceso directamente. Este es el invernáculo que ya hemos visto. Fíjense el piso, ¿no es cierto? Realmente como una esponja dio lugar a este tipo de cobertura en general, ¿no? Que tenemos en el interior directamente de forma más aerodinámica, digamos, del invernáculo. Este es el que vimos recién, ¿no es cierto?, que ya estaba armado. Bueno, vamos a ir acelerando. Este es el tipo de plataforma que recomendamos, que puede ser con madera, puede ser con ladrillo, lo que sea, pero a ras del suelo para ahorrar agua, digamos, que tenga una mayor economía directamente en el manejo. Bueno, la producción, ¿no es cierto?, en este caso de Jaraba Ichu, ¿no es cierto?, con otro destino. Vemos acá también el caso, bueno, los algarrobos con más detalle, plantas que ya, acá ya estarían para despacho. Bueno, estos son casuarinas, que también eran pedidos, ¿no es cierto?, como
cortinas forestales. El retamo, directamente, que es una de las especies caballito de batalla, que tiene la gran ventaja de que no es palatable, ¿no es cierto?, al ganado, por lo que realmente es una especie de panacea, digamos, si se quiere, para la restauración. La acacia visco, que ya de este caso se lleva al terreno para poder hacer una planta de mayor tamaño. Pimiento aguaribay también fue una de las especies demandadas en el lugar. Acá tenemos los molles, teníamos los dos molles, el Echinus roí y el molle blanco, y el molle común, ¿no es cierto?, el Echinus fasciculatum, que también se utilizaron para la forestación, en ese caso. Bueno, el retamo. Cuando hablábamos de gramíneas, generalmente trabajábamos en terrinas con siembra en línea, ¿no es cierto? En este caso, el Papoforum, y el caso de Leptocloacrinita, el pasto de vaca o pasto de hoja, ¿no es cierto?, que se trabajaba también en estas terrinas. Bueno, germinación de semilla. No sé cómo andamos con el tiempo ahí. Tony, nos Tania. quedan 4 minutos. 4 minutos. Bueno, vamos a tratar de redondear algo de lo que se sabe de algunas semillas más importantes, ¿no es cierto? En cuanto a germinación de semillas, los problemas serios que tenemos, ¿no es cierto?, está dado por la dormición. Es decir, cuando las semillas que son viables no germinan. Esa sería un poco la definición. Podemos hablarla con especies endógenas, es decir, como característica de causas endógenas y exógenas. Dentro de las endógenas tenemos aspectos físicos. Por ejemplo, el caso de que el tegumento o el pericarpio del fruto, en ese caso, no permiten el intercambio gaseoso y no permiten tampoco hacer la absorción de agua. Entonces tenemos que ver la forma de cómo trabajarla. La química, que tiene sustancias inhibidoras, que es muy común también en muchas de las especies nativas. Y la mecánica, directamente hay un tegumento, cubiertas protectoras, que impiden que se desarrolle el embrión. Sería como elemento delimitante. Y con respecto a las exógenas, tenemos la parte morfológica, o sea, cuando el embrión está inmaduro, pero requiere modificaciones anatómicas y fisiológicas, que va a depender del plazo del tiempo o algún tipo de tratamiento, que puede ser térmico, puede ser el tema del fotoperíodo, digamos, el de darle oscuridad o darle luz. La fisiológica tiene inhibidores químicos directamente en el caso del embrión y requieren también otros elementos como el efecto térmico de luz. Este podría pasar, digamos, la morfológica directamente con el plazo del tiempo, ¿no es cierto? Muchos requieren, no pueden ser sembradas inmediatamente cosechadas. Y la combinación de ambas causas anteriores, ¿no es cierto?, que en muchos casos se da. Y tenemos también dormición secundaria cuando está dado por condiciones inadecuadas de germinación, y ahí tenemos que buscar la parte térmica y adecuarlo para eso. Bueno, ¿qué tratamientos podemos hacer? Yo creo que acá podemos cortar, no sé, y seguir, no sé qué les parece. Tony, no sé cuántas diapos te quedan, pero si querés, cortamos y volvemos a entrar para que puedas cerrar tranquilo tu presentación. Yo sigo hasta que se corte y salimos, ¿les parece? Dale, salimos y volvemos a entrar para que puedas cerrar tranquilo y que las preguntas que también estén ahí atentas. Bueno, los tratamientos para superar la dormición son los siguientes, así básicamente en las nativas nuestras y en general en todas las semillas. Es una escarificación mecánica. Se utilizan superficies abrasivas, simples lijas, ¿no es cierto?, que permiten producir un raspado, ¿no es cierto?, de la semilla siempre que no se afecte el embrión directamente, por eso es muy importante la localización del embrión. Tratamiento de agua caliente hacen el mismo efecto a 100 grados centígrados, pero va a depender del tipo de dureza de la semilla, el tiempo que va a estar sometido. Y lo mismo la inmersión en agua. Muchas de las semillas nuestras, con simplemente inmersión en agua, liberan los inhibidores que puede llegar a tener, y puede ser 12, 14, 24, 48 horas. Hay otras que si uno la deja más tiempo, por supuesto, se produce incluso una asfixia directamente del embrión. La escarificación ácida. En ese caso se utiliza el ácido sulfúrico, uno de los más comunes, clorhídrico también. Inmediatamente después hay que hacer un lavado con agua, directamente, es decir, una vez que se hace el tratamiento con el químico. Y después lavar con agua corriente, esto es muy común en las estacas, sobre todo, ¿no es cierto? Y en algunas semillas, donde saca lixivian, ¿no es cierto?, los inhibidores. Remoción de la cubierta para favorecer la germinación, ya vamos a ver algunos ejemplos. El preenfriamiento. Germina cuando se someten a baja temperatura. Bueno, lo hemos visto ahora, ¿no es cierto?, que está para el caso de la especie esta Michai, ¿no es cierto?,
Berberis, ¿cómo se llama? Berberis, bueno, es el Berberis, no me acuerdo ahora el preenfriamiento que produce, somete a bajas temperaturas. Después tenemos la estratificación, se puede utilizar capas de arena, como se hace también con las estacas, cierta humedad que se mantiene y eso le produce lavado. Acá tenemos el caso, bueno, el caso concreto de lo que pasa con el piquillín, ¿no es cierto?, que es muy claro, un trabajo que ha hecho la Comisión de Energía Atómica, ¿no es cierto?, con respecto a esta rhamnaceae. Fíjense el embrión, ¿no es cierto?, y esta testa produce bastantes limitaciones, digamos, en cuanto a la inhibición, perdón, ¿no es cierto?, de la parte de la semilla. Y a su vez presenta, presenta directamente una especie de tapón micropilar que debe ser directamente escarificado, obligatoriamente. Por eso es muy bajo porcentaje. Con la escarificación podemos llegar al orden del 60% del poder germinativo y sin escarificar, a temperaturas siempre de 25 grados, menos del 10% y menos incluso, ¿no es cierto? Es muy típico, digamos, de lo que suele ocurrir en el porcino. Fíjense, aquí hay una cantidad de trabajo, por ejemplo, la Rea cuneifolia, Nítida, Divaricata, que nos hablan de que el porcentaje, por ejemplo, de la Rea cuneifolia, de 37 a 47%, con lavado y temperatura entre 15 y 40 grados, ¿no es cierto?, de María Emilia, que lo ha hecho, ¿no es cierto? También acá en el 73% con la Nítida, y la Larrea divaricata, que con una simple escarificación mecánica también, ¿no es cierto?, estamos en el orden de 60, que es mucho decir, ¿no es cierto?, por las dificultades que presentan las semillas en el campo, ¿no? Menodora desenfida, fíjese, es una curiosidad, a nosotros nos pasó que la pusimos en una media de mujer, y la dejamos en remojo de un día para el otro. Y nos costaba y salía muy desparejo cuando se hacía la siembra sin ningún tratamiento. En cambio allí nos subió a 93% sin lavado y ya estaban pregerminadas las semillas, ¿no? Esta especie es muy común en la zona de Potrerillo, ¿no es cierto?, la menodora, y muy palatable también para el ganado. Bueno, Parkinsonia preco en el orden del 56% con escarificado y lavado. El Prosopis flexosa de presa, 68% escarificado y lavado. Y así sucesivamente tenemos varias especies, por ejemplo, Papostipa especiosa, Griteria chiloensis, el olivillo, Senecio subulatum, Prosopidastrum globosum, caballo del diablo, ¿no es cierto? El senecio, ¿no es cierto? El romerillo, perdón, tiene el nombre directamente patagónico en realidad. Bugambilla espinosa, la zampa y el Berberis en petrifolia, ¿no es cierto? El famoso Michay, que requiere bajas temperaturas para hacerlo. Y bastante tiempo, digamos, con temperatura. Después hay especies como, por ejemplo, el chaguar, que es muy común en zonas de caliza, ¿cierto?, que es una especie ideal para la zona de restauración de acantilado. Pero fíjense, estas semillas son de muy alto poder germinativo, 90%. Sin embargo, fíjense, tiene 2 años esta plantita, 2 años en vivero. Para que veamos, ¿no es cierto?, la lentitud que la naturaleza tiene en muchas de las especies, a pesar de que está en condiciones óptimas de poder desarrollarse en lugares que no lo cubriría otra especie. Bueno, podemos tener ensayos de preparación de la presiembra de lo que pasa en el vivero. Fíjense que está el listado de especies, la inmersión en agua, ¿no es cierto?, de distintos periodos, en algunas especies, tratamiento, ¿no es cierto?, si va acompañado de escarificado o trillado, y los días que demora en manifestarse prácticamente en el vivero. O sea, no es ya trabajo de estufa, sino directamente en el vivero. Bueno, la profundidad de raíz es fundamental. Acá lo vemos, por ejemplo, Prosopis chilensis, y no solamente chilensis, flexosa más todavía. Cuando acá tenemos simplemente 10 centímetros de altura, acá tenemos 30 centímetros. En el flexosa tenemos 50 a 70 centímetros. Quiere decir que no podemos usar los envases, ¿no es cierto?, de ancho, sino envases profundos que permitan un desarrollo de la raíz en forma bien pivotante. No es lo mismo con el retamo. Fíjense, el retamo acá, ¿no es cierto?, que tiene una raíz ramificada, tendríamos que tener envases más anchos que profundos. Y en ese caso, ¿no es cierto?, los resultados del vivero son favorables. Acá tenemos especies de montaña como la roseta, la acena bipinatífida, que también con bastante, el momento de ser trasplantada. No tenemos que trabajar con plantas de gran tamaño, sobre todo si vamos a hacer restauración o vamos a hacer también xerojardinería. Tendremos que trabajar con especies, ¿no es cierto?, sobre todo por la demora que tiene,
el tema de, digamos, de la seguridad de que nos pueda dar buen resultado, es utilizar estas especies de pequeño tamaño, no es como el arbolado público. Acá tenemos zampas, ¿no es cierto?, desarrollado en la terrina. Es bueno acompañar también con una especie de generación de humo de lombriz localmente, la lombricultura, porque también podemos llegar a mejorar, sobre todo en las especies ornamentales. La plantación con estas especies en terreno, el pan de tierra completo, ¿no es cierto?, bien hidratado, antes de hacer la plantación, este material hay que retirarlo, ¿no es cierto?, ahí lo estamos viendo. Bueno, esto ya lo habíamos comentado el otro día, es simplemente una isla de biodiversidad donde se tuvo que recorrer por la zona de oasis, las zonas aledañas. ¿Para qué? Para generar, ver qué especies de las que estaban presentes, y lo que se buscaba acá es tener una diversidad florística con muchas flores y una secuencia de la floración, con la idea de que pueda albergar predadores que controlan las plagas naturales. Esto es para los que quieran hacer la parte de agroecología, ¿no? Sobre todo en la huerta orgánica. Esto es lo que no hay que hacer. Esto se hizo en el Liceo Agrícola, ya se había hecho, ¿no es cierto? Pero elevar un poco el cantero directamente nos produce bastante efecto de deshidratación y una gran pérdida de agua directamente, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, bueno, una huerta con las aromáticas típicas, ¿no es cierto? El cierre, por ejemplo, con esta, la tuna, el higo chumbo, ¿no es cierto? Tomate, ¿no es cierto? La lavanda, podemos usar especies nuestras, ¿no es cierto? El tomillo, el ajenjo. Todo eso realmente hoy día generalmente no se hace. Se trabaja con las exóticas europeas, ¿no es cierto?, que son conocidas como las aromáticas, pero eso lo tenemos que hacer, es muy importante. Bueno, así haciéndolo a la apurada, pero sí importante las preguntas, ¿no es cierto? La idea es que esto sea un intercambio de opiniones y qué es lo que hay que hacer. Por ejemplo, el invernáculo en la zona, ya se ha hablado, de poder hacerlo como soterráneo, así subterráneo, digamos, en gran parte, para lo cual también ahí se requiere uso de maquinaria, ¿no es cierto?, pesada, que con el apoyo del municipio se podría llegar a encarar ese tipo de invernáculo, y sobre todo con el objetivo de producir no solamente especies nativas, sino también las ornamentales, tradicionales y a su vez productos hortícolas, o sea, todo lo que se refiere a especies hortícolas. Estamos dispuestos a cualquier consulta, inquietud, ¿no es cierto?, referido al tema. Muchas gracias a todos. Bien. Gracias, Tony. Muchas gracias. Si puedes dejar ahí de compartir. Vamos a dejar las preguntas para el final, porque con esto de que se nos cortan las sesiones, vamos a escuchar a las chicas, y las preguntas que tengan, anótenlas acá en el chat, así no se les olvidan, y así también el Tony las va leyendo. Y bueno, le damos la palabra entonces a Priscila Paredes. Y muchas gracias, Tony, por tu presentación. Muchas gracias, Tony. Gracias, Tony. Hola, buenas tardes. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Priscila Paredes y vengo trabajando en la bioconstrucción desde hace un tiempo ya, hace unos años. Y bueno, a mí, gracias Tania, que me ha invitado un poco para compartir la experiencia, muy poca igual experiencia que tengo sobre la construcción y sobre las etapas de obra, un poquito hablar de eso. Ahí voy a compartir un PowerPoint que había preparado. ¿Dónde está? Acá. ¿Ahí se puede ver? Sí, se ve perfecto. ¿Ayudar? Bueno. Ahí dejaste de compartir, Prisi. ¿Ahí se ve? Ahí se ve, si puedes ponerlo en modo... Sí, presentación.
de modo presentación. Ujú. Y avísame si se ve toda la pantalla. Perfecto, se ve. Buenísimo. Contanos Bueno, aquí compartimos. un poquito de vos primero, ahí, de tu experiencia como bioconstructora y como, bueno, como mujer bioconstructora. Bueno, a ver, espérame que quiero compartir la pantalla. A ver. ¿Cómo hago para verle el video? Recién lo tenías compartido perfectamente. Ay, sí, que te vean a vos. Ahí va. Ahí está. Bueno, como les decía, hace un tiempo que vengo trabajando en la bioconstrucción, acompañada en principio cuando comencé, éramos un grupo de mujeres que estábamos trabajando acá en Mendoza, en el Chayao, si conocen el barrio, en una obra de construcción en donde teníamos que tirar todo abajo y volver a empezar. Así que ahí fue como la experiencia inicial del barro y de trabajar también en compañía y en equipo con mujeres. Luego esto se le dio continuidad así en mi vida y estuve trabajando en Santa Fe también, un poco ahí por el litoral, con una cooperativa que ya está vigente, es una cooperativa de mujeres y disidencias, se llama Kiva Construcciones, y bueno, hace bastante tiempo, bastantes años que ya viene trabajando, yo me sumé a este equipo el año pasado, y la verdad que muy, muy gratificante, muy sentirse ahí trabajando mano a mano con las compas, la verdad que es una experiencia que está muy, muy linda, muy buena, muy enriquecedora para nosotras, para saber que sí podemos, que lo que no sabemos se puede aprender también, y de la mano ahí también como de otras mujeres que nos vamos enseñando, aprendiendo, comprendiendo, escuchando entre nosotras, apoyando, sosteniendo también. Así que es muy lindo. Y en este momento, actualmente, estoy trabajando en Mendoza y con grupos mixtos también, así como integrando las dos fuerzas, ahí trabajando con mujeres y con varones también. En varios lados, así como en Uspallata, en Maipú, en Bermejo, acá en el Chayao también. Así que bueno, es un resumen ahí un poquito de lo que sería mi trabajo en la bioconstrucción, porque en sí ya vengo trabajando en la construcción desde hacer los planos, ir a la conducción de obra, desde hace bastante, así como 10 años más o menos. Y luego viajando, conocí el barro, conocí la construcción ecológica, reciclar, y bueno, por ahí va el camino, creo. Gracias, Prisi. Ahí sí puedes volver a compartir tu pantalla. Uh-huh. Bueno, ahí está. En este primer pantallazo, como muy a grandes rasgos, las etapas que generalmente siguen en una obra, las limpiezas del terreno, siempre está bueno ver si hay que sacar o no sacar un árbol, los arbustos que tenemos, limpieza del terreno en general, si es que hay basura extra, replanteo y excavaciones, estructura, cerramiento y acabados, conexión con el exterior. Generalmente el replanteo y las excavaciones y la estructura son como una primera etapa, ya teniendo como base un plano donde tengamos las medidas que podamos presentar y proyectar con la mayor exactitud en el terreno, como se ven ahí, con unas estacas, con unos hilos, con tanza, con lo que tengamos, con hierros.
presentar así dónde vamos a ir iniciando las excavaciones para la estructura, para colocar las columnas, la zapata, lo que iremos a usar como estructura para las columnas principales, que eso es lo que nos va a dar la estructura inicial. Ahí, se pasó muy rápido. Bueno, ahí como se ve en la obra, en este terreno quiero contarles un poquito que fue un terreno como rellenado, así que estuvo bastante complicado. Cuando llegamos a los primeros 20 centímetros ya no había más tierra, sino que encontramos basura que la gente tira, hasta había chapas de auto, había de todo. Así que fue un poquito más de tiempo que nos llevó de lo que habíamos pensado. Bueno, ahí ya se puede ver en este caso usamos una zapata de unos 80 centímetros de profundidad. Y como dice ahí, que lo describí un poquito, ya en esa etapa también se puede ir combinando y trayendo los materiales del corralón, los hierros, la arena, o del corralón o de lo que a veces, muchas veces se busca otro lugar, se recicla y bueno, ir como acumulando los materiales que se van a ir utilizando para las siguientes etapas. Bueno, acá también son todos ejemplos de obras que hemos estado ejecutando, contando un poquito las columnas. Para el que no sabe, la que no sabe, en principio siempre se tiene que proteger la parte que se va a enterrar para que no suba la humedad. Si se nos sube la humedad a la estructura, nos va a generar problemas, nos debilita y dentro de poco eso se puede caer. La puesta a plomo también. En este terreno se ve la primer fotito que tuvimos que cortar algunos árboles que ya estaban secos y acoplarlos ahí a la estructura, a la parecita que se realizó. Bueno, un poco pasando más a lo que sería viveros. Este fue un vivero del cual participé de forma voluntaria en Junín, y en este caso se utilizaron estructuras de caña que había en el lugar, se cosechó antes, y se le dio como cimentación con gomas recicladas y tierra compactada, bien compactada, eso quedó muy firme. Y en este caso, este vivero, como no ocurren tantos vientos fuertes como más en las alturas, como en Potrerillos, se hizo un cerramiento de nylon, como se puede ver ahí, y los bancales que se han hecho sobre la tierra con cañas también, con cañas del lugar. Este es otro vivero del cual también estuve participando de manera voluntaria con los vecinos de acá del Chayao. Este vivero actualmente también está en vigencia, funcionando, y lo buenísimo de esto es que se ha hecho como soterrado, aprovechando la tierra que ya venía con esta inclinación. Aquí ya está más desarrollado en el momento en donde se hicieron los canteros, con material reciclado también ahí, con pallets, con cajoncitos que fuimos encontrando. Es una buena manera de generar también más temperatura, hacer un invernadero soterrado, que mantiene un poco más la termicidad del clima y la humedad también. Acá se ve la foto de una parte del equipo. Más o menos ahí un planito donde se puede ver el nivel de la tierra, los rollizos que se utilizaron, el diámetro de estos rollizos, la forma en que estuvieron anclados unos con otros, la entrada. Bueno, acá también les quería compartir algunas cerramientos, porque una de las cosas importantes también a tener en cuenta son los revestimientos que se van a usar en
en las obras que vamos a hacer. En este caso va a ser un invernadero. Y igual podemos observar que tenemos un cerramiento de cañas, son todos materiales reciclados. En la primera fotito se compró la madera, pero se le dice madera de segunda, que te la venden más barata porque tiene 2 metros o menos de 2 metros, y mucho no la venden. Así que eso nos salió más barato, y se usó también un alambrado que se recicló para contener la otra parte de la pared. Y en la otra fotito se utilizaron cañas, que también había en un lugar, paja. Los pallets también es una buena herramienta. En este momento, antes te los regalaban, pero ahora algo te cobran. Un poquito más barato, pero algo sale. Algunas ecobotellas. En estas fotos están vacías, pero lo que nosotros utilizamos son las ecobotellas rellenadas ya con basura, y queda bien compacto. Y está buenísimo también tenerlo en cuenta, asegurando el desempeño de las mamposterías que vamos a utilizar. En esta foto se ve el policarbonato, que es algo que venía hablando con Tania y con Cris también, que está muy bueno tenerlo en cuenta para los invernaderos, ya que como está escrito ahí, es muy fácil de instalar, vienen en paneles que lo hace que sea muy liviano, muy rápido, y también es duradero. Las empresas que venden dan mucha garantía, como 15 años de garantía, y no es que estoy tratando de vender el producto, pero sí está bueno como tenerlo en cuenta, porque dura más que la chapa también de policarbonato. Si se rompe de un lado se puede utilizar del otro. También es muy eficaz en el control de la temperatura, y permite también pasar la luz solar, lo cual lo hace ideal para los invernaderos. Acá podemos ver un poquito cómo es el material. Unos ejemplos nomás de invernaderos de policarbonato. En este caso tienen estructuras metálicas. Este techo tiene forma ovalada un poco, entonces también se puede ver que los policarbonatos se pueden amoldar a la estructura, no es necesario que sean rectos. Y acá otros ejemplos de cerramiento con ecobotellas que se puede ver bien clarito. Ahí utilizamos paja en barbotina, que la barbotina es la arcilla bien mojada, bien chirlita, que lo hace y le genera como una plasticola así. Esto fue un trabajo que también hicimos todo entre mujeres, un muro de 60 metros de largo, y bueno, ahí justo están las chicas trabajando, a ver cómo terminaron. Algunos detalles que le hemos dado, como un poco de arte también con el barro, y acá se le terminó dando unos colores con óxido, también se le dice ferrite, óxido ferroso, que viene de distintos colores. Bueno, ahí un poquito es un resumen en este PowerPoint de una charla así muy amena sobre ejemplos de obras en las que he estado trabajando, y para tirarles también por ahí algunos productos que se pueden utilizar, que se pueden reciclar también. Y si hay alguna pregunta, si no, le paso a Cris el micrófono. O más adelante las preguntas. Si hay algo si que... estás, Cris, ahí a mano, podemos seguir. Gracias, Crisi, súper claro. Y motivador también. Gracias. Así hacemos las preguntas ya a la vuelta de esta sesión.
Anótenlas a las preguntas, no se las vayan a olvidar. Buenas. Buenas, Cris. Muchas gracias, Priscila, ¿Cómo están? hermosa presentación. Gracias. Gracias por escuchar, por su paciencia, por su tiempo también. ¿Cómo andan? Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas. ¿Se me oye? Escuchamos súper directo Sí, desde Vale, Portugal. genial. Sí, te escuchamos. Bueno, yo soy... Bien, perfecto. Bueno, pues ahí arranco. Yo soy Cristina, estoy un poco aquí como representación del local, del lugar, y ahí un poquito contando también mi experiencia. He arrancado en bioconstrucción, creo que acá todos tenemos experiencia, un poco, y bueno, yo en el tema de viveros, o al menos invernadero, como es el tercer invernadero que arranco, aún no lo he terminado. Otros dos arranqué a partir de la estructura y otro arranqué con la estructura armada y solamente poniendo barro y techo. Bueno, así como para completar un poquito lo que ha hecho Priscila, que creo que está como todo muy claro, hablar un poco de bioclimática y tirar algunas ideas a lo mejor ya de cara al diseño para la gente que no tenga como conocimiento en bioconstrucción o a través del barro o de bioclimática, ¿no? Y sobre todo acá también, como luego pasaron unos documentos del MINCE, que seguramente muchos conocen, que hizo unos estudios así también en bioconstrucción de tierras de barro en lugares sísmicos. Así concretamente en Chile y en Mendoza, en el 97 y en el 98, y pudo hacer un montón de pruebas para lugares donde habían terremotos, ¿no? Y ahí tirar algunas ideas que pueden servir para a la hora de diseñar el invernadero. Tira mucho el formato de formas. Así, por ejemplo, que una forma muy estable es el círculo o el tetaedro. Así circular como se veía que había compartido la Pris, es una de las formas más estables. Luego viene el cubo, el cuadrado, y lo último es el rectángulo. Es lo menos estable de todo. Si viene un terremoto, siempre empuja las partes más alargadas. Depende de si es un terremoto que sea de incesión vertical o horizontal, pero bueno, eso sería una. Luego también tener en cuenta, por ejemplo, el ancho del muro. Según el ancho del muro, también ver qué altura puede llegar a tener. Si, por ejemplo, son 30 centímetros, no puede superar 8 veces mayor de eso. Entonces no podría superar el 1,80 m. Ir contemplando pequeñas datas que nos pueden servir. También así habían hecho algunas propuestas, por ejemplo, del soterrado, porque acá en altura creo que es como lo más adecuado, creo que muchos compartimos esa idea, para mantener la humedad, para la temperatura, pero también el MINCE tira que en lugares sísmicos estaría bueno que todo lo que está en pendiente construido tenga como un espacio perimetral de 3 metros para que el derrumbe no caiga en la propia construcción. Así como dejar un margen siempre en pendiente de 3 metros alrededor en lugares sísmicos, ¿no? Y luego a nivel de... Luego os paso un librito por PDF ahí en el grupo, que es precisamente los estudios del Gernot Minke, y tira muchas datas, por ejemplo, de refuerzo de las esquinas, de refuerzo de la quincha. La quincha es lo más recomendable en lugares sísmicos porque es económico y flexible. Entonces, como que permite el movimiento sin llegar a colapsar y a quebrar las paredes, ¿no? O el techo. Y para completar, bueno, de bioclimática no sé si más o menos como la gente sabe, pero en un invernadero creo que es lo más adecuado, ¿no? Porque el plástico acá, con el viento sonda, con la incidencia del sol, no va a durar nada. Lo que comentaba la Pris del policarbonato, creo que para el techo es lo más adecuado. Y luego para las paredes creo que muchos compartimos la idea de vidrio, barro y orientar sobre todo las paredes que tengan más capacidad de tierra y que sean las que más puedan captar el calor hacia la parte norte, ¿no? Este y oeste, y el sur lo más aislado posible. Y bueno, contemplar, por ejemplo, las partes de calor,
que son las que nos da el sol, que estén orientadas hacia ese lugar, hacia el norte, contemplar eso, la trayectoria del sol, la capacidad calorífica de la construcción, la inercia térmica que tiene el barro, y de cara al verano en estos lugares, tener en contemplación el frío, lugares de ventilación. Toda la parte sur tiene que tener buenas, para el verano, buenas ventilaciones, claro, circulación de aire, porque es lo que va a ayudar a bajar la temperatura. Hay una ventilación que es, por ejemplo, a través del suelo, otra que es conectiva, también contemplar el ambiente en el que estamos. Acá en el Club del Plata no hay un árbol alrededor, no hay una parada no hay un clima de humedad, es totalmente secano, entonces también contemplar eso a la hora de la ventilación. Y bueno, yo creo que mucho más a aportar, si algunos tenéis más ideas de acá, que somos un grupo grande, bioconstructores y bioconstructoras, ¿no? Bueno, yo creo que básicamente era eso. Y paso un par de... el Germán que lo paso por el grupo y también se puede como ir chusmeando. Cris, si querés contar un poquito de cómo aprovechar el agua de lluvia. Ah, bien, la Pris no lo comentó al final, me iba a comentar. Manso, mira, bueno, yo creo que el techo, toda la capacidad que tenga el techo, no sé de cuánto es el diseño que podamos llegar a proyectar, pero todo ese techo, una recaptación de agua, de lluvia, de nieve, de rocío, yo creo que me acabo de instalar la recaptación de agua reciclando chapa, dándole forma de canaleta, y la verdad que para mi techo, que son 3 por 5, son 15 metros cuadrados más otros 10 techos, uno solapado debajo de otro, y me habré gastado 5.000 pesos en la chapa y en lo que sería el soporte de hierro. Ajá. Y ya está. Así que sería como una súper inversión para este lugar el poder recaptar agua. Claro, también depende claro, si el diseño tenemos idea de hacer un espacio solo vivero o dos ambientes, un agua o dos aguas. Pero pasa que habrá un agua que tendrá que estar orientado que no esté para el sol. El policarbonato tiene que estar al norte seguro, para que el sol Ponete más cerca del micrófono. Perdón, estamos aquí hablando. No, estábamos hablando de el tema de si eran dos aguas o un agua, eso ya lo veremos después, ¿no? Pero si son dos aguas está el problema o la dificultad de que habrá un agua que no está orientada al sol, que no tendrá sentido que sea de policarbonato, hablando de recogida de agua, o si es una única agua, depende de si es un espacio, lo que hagas en otros momentos, si es un espacio solamente para vivero, o si es semillero, o si es otro espacio, Zoom o lo que surja. Eso lo tenemos que ver todos. Bueno, un poquito Bien. más aportar. Bueno, nos quedan 5 minutos de esta sesión. Quizá podemos ir con alguna de las preguntas. Preguntas, chicos, que somos un montón. Muchas gracias, Cris. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Empezamos con la primera. Acá tengo varias preguntas. Dale, Tony, ahí justo estaba buscando si alguien tiene más a mano para leerlas o si Sí, quieren acá abrir el las tengo micrófono. yo, por ejemplo. Dale. Claro, si había suficiente agua, sí, porque ahí había, en ese caso, en el vivero, ¿no es cierto?, un canal de riego que pasaba por ahí y que mantenía cierta revenición también en el terreno. Así que el agua no era una limitante, ¿no es cierto?, cosa que no va a ser lo mismo, ¿no es cierto?, una zona como Potrerillo, ¿no es cierto? Vamos a seguir a ver qué otras pueden dejar preguntas por acá, ¿no? Me preguntaban el tiempo que se había demorado en construir ese vivero en... Bueno, el vivero se construyó, ahí no hubo limitaciones, ¿no es cierto? Aparte, la suerte que se tuvo es que se incorporaron 2 agricultores de la zona, así que eso es muy importante, ¿no es cierto? Porque para todo lo que es producción de plantines y todo, no es lo mismo que ser albañil, ¿no es cierto?, o minero. Entonces, con eso, prácticamente
En 3 meses, 2 meses y medio se terminó todo, ¿no es cierto? Con los materiales y todo. Trabajando estas personas y un refuerzo, pero sobre todo el manejo del vivero con estas personas fue ideal también. 2 meses, 2 meses y medio. A ver. Perdón, Tony, en relación que yo hice esa pregunta, en relación a esa pregunta, por eso interrumpo, perdón. Sí. ¿Me recordás las dimensiones del vivero? 3.000 metros cuadrados. Nosotros dispondríamos de la mitad de espacio en este vivero de potrerillos, y por ahí preguntarte qué, o sea, qué ambientes tenemos que pensar para un vivero, además del invernadero como estructura, qué otros ambientes complementarios habría que pensar para diseñar. Ahí, en ese caso, tenemos que pensar también algo en tierra, ¿no es cierto? Como una especie de remoción de surcos, ¿no es cierto? Para poder repicar, ¿no es cierto?, plantas que se quieren hacer algunos forestales, o incluso algunas también elementos de chacra, ¿no es cierto?, también en el lugar. El invernáculo, la zona, ¿no es cierto?, de almacenaje de la parte de herramientas, y sobre todo también la disponibilidad de semillas, ¿no es cierto?, que es fundamental. Y después lugares de media sombra y de recría. O sea, un espacio más o menos de por lo menos 300 metros donde se haga la recría de las plantas, ¿no? Lo bueno de esa zona desde el punto de vista del armado es que no tenemos sombra de árboles también, ¿no? Lo que sí que no tenemos, como planteó Miriam en su momento, o Miriam, ¿no es cierto?, el grupo ahí, ¿no es cierto?, donde, claro, no tenemos quizás defensa frente a los vientos, que eso también vamos a tener que tenerlo en cuenta. Yo había pensado en materiales también como, por ejemplo, la fibra de vidrio, que hoy día viene muy transparente, mucho más barata que el policarbonato. Y en ese caso tiene que estar protegido contra la granizada, la piedra también, ¿no? Y para el invernáculo me refiero. Y las medias sombras como esqueletos, digamos, armados, donde se tiene la media sombra comprada como tela directamente, media sombra, del orden de los 60% de retención de la radiación, no más. Más o menos esa idea. O sea que puede estar contenido en los que nosotros habíamos pensado ahí, ¿no es cierto? Hablábamos de 1.500 metros, ¿no es cierto?, en ese momento. 1.500 metros. Debe ser un poco más chico, ¿no es cierto?, pero eso se puede ir ampliando en la medida de que el mismo trabajo lo demande también, ¿no? Quedar de acuerdo con el club, ¿no es cierto?, en ese caso, de que si hay una amplitud en ese sentido, tratar de decir, bueno, se puede usar este otro sector o no, ¿no es cierto? Eso habría que evaluarlo, ¿no? También hablarlo y conversarlo. Acá, siguiendo las preguntas, policarbonato es ideal para cosechar agua. Sí, lo mismo que el caso concreto de la fibra de vidrio, que es más barata, y también hace un efecto bueno en cuanto a la incidencia de la radiación y el aumento térmico, ¿no es cierto?, en el lugar. Que eso habría que verlo, ¿no? Bueno, la ecobotella acá, y que eso lo va a contestar ella, ¿no es cierto? Algo interesante, gracias, sí, bonito, crear un material tipo PET. Bueno, acá la mayoría de estas preguntas ya van para que Miriam. Perfecto. ¿Qué durabilidad tiene la fibra de vidrio en comparación con el policarbonato? Mirá, yo conozco sí, estoy hablando. Conozco lo que se hizo en la cuenca piloto, y una vez fue afectada, pero tenía más de 15 años. Lo que ocurre es que no tenía protección directamente antigranizo, una vez cayó una pedrada y lo perforó. Quiere decir que una duración de 15 años más que aceptable, y más si se tiene protección contra la piedra, la persistencia es mucho mayor también. Esto habría que verlo en el sentido de que también la captación de agua, si se hablaba, ¿no es cierto? Si se hace a 2 aguas, una agua, si se hace aerodinámicamente también, ¿no es cierto? Es decir, siempre con la idea de la economía hídrica, ¿no? Así que, pero la resistencia y la capacidad de duración es muy, muy buena. Nada que ver con lo que podría ser el polietileno, ¿no es cierto?, de uso, ¿no? No sé si está más o menos clara la respuesta, ¿no? Así que es muy interesante. ¿Quieren que copiemos todas las preguntas anteriores? Ustedes las tienen copiadas. Agus, ¿querés leerlas? Así va más ágil. Ah, bueno. Hacerlo más grande. No, un poco malo. Perdón. A ver.
Si me como alguna, por favor, avísenme. Bueno, acá nada más un comentario de Tania: policarbonato es ideal para cosechar agua también. Pregunta de Cris para todos: ¿cómo está funcionando el super adobe? ¿No lo están utilizando? ¿Qué estadísticas hay con esa técnica? Me imagino que es de Cris para Priscila. Prisi, ¿estás por ahí? Priscila, ¿puede ser? No sé. No sé si está conectada. Creo que no. Si no, quizás Hola. Buenas, perdón. En este momento. Sí, esa pregunta era mía, la del super adobe. ¿Qué experiencia tienen? Si sirve. Sí, el super adobe es creo que lo había respondido ahí por escrito. Es una buena técnica, también hay otras técnicas que se pueden utilizar como cerramiento. Yo tengo más experiencia en el sistema de quincha, que también me parece que es más rápido, pero sí se puede utilizar, es una buena forma de cerrarlo. También se aprovecha muchísimo más la masa térmica, porque el super adobe es más ancho y de por sí, porque se utilizan el diámetro de las bolsas de plástico, que tienen como 40 centímetros, y está bueno para tenerlo en cuenta para los cerramientos. Es una buena opción, es bastante sólida, es muy sólida y no necesita estructura, no requiere de columnas, y eso es un punto a favor. Priscila, una pregunta con respecto a la mano de obra, en ese caso, que puede ser, bueno, local, que es muy importante, pero lleva bastante tiempo si se lo reemplaza por uno tradicional, por ejemplo. ¿Lo supera en tiempo y en dedicación? Copia todo. Que uno tradicional sería como de ladrillo y cemento, Por ejemplo, el lo que estamos ladrillo, ¿no es hablando. cierto? El ladrillón, digamos, ¿no es cierto? Por decir, o block, pero cualquiera de Sí, esos, ¿no es sí. cierto? Yo creo que la cuestión de la mano de obra es la misma en cuanto se tengan las herramientas y los materiales para utilizar. Si no hay trabas en eso y hay pilas y ganas, sí es lo mismo en cuanto al tiempo de ejecución en las obras. Y el material Generalmente, perdón, no, si el material se generalmente consigue, el material, digamos, de la disponibilidad de tierra, ¿no es cierto?, cercana, sin hacer un impacto, digamos, en el lugar y todo, ¿es viable? sí. De hecho, para construir acá en la ciudad de Mendoza, en el centro, en Maipú, en Bermejo, como les contaba, en el Chayado también, estamos trayendo arcilla de ahí mismo, de Potrerillo, así que ustedes lo tienen más cerca. Hay disponibilidad acá en la zona, los corralones también están funcionando bien y se tiene que comprar materiales. Una vez que se tengan los fletes, siempre hay, están las cañas. Yo tengo contacto de la gente que vende cañas, en caso de no tener que ir a cosecharlas, hay gente que ya se dedica a cosecharlas y vendértelas también, así que hay disponibilidad de Había materiales. una... Sí, perdón. Gracias. No, Priscila, muchas gracias. Perdón, estaba tratando de seguir el hilo de las preguntas que quedaron del otro Zoom. Emilia, la pregunta es... ay, ya la perdí. Acá está. Cris y Priscila, ¿cuánto tiempo estiman que puede demorar la construcción de un invernadero de 40 metros cuadrados aproximadamente? Estuve pensando esa pregunta porque la vi. Tendría que analizarse los tiempos en los que se va a trabajar, cuántos días a la semana, pero trabajando medianamente con un ritmo de 4 días en la semana, que es un montón me parece,
yo le calculo entre 3 meses que esté la estructura, el techo, la estructura, las paredes, sin contar los canteros y todo lo que va a ser el desarrollo en sí del vivero después. Solamente columnas y cerramiento de paredes y techo. Perdón, yo hice esa pregunta, Priscila, eso teniendo en cuenta qué cantidad de personas trabajando. Y por lo menos un equipo de 10 personas, 8 personas. Buenísimo, gracias, Priscila. Una consulta con respecto a el soterrado, ¿no es cierto?, del invernáculo soterrado. ¿Qué opinión tienen ustedes para el uso de medios postes, ¿no es cierto?, que puede ser de descarte y todo, ¿no es cierto?, que sobresaldrían a la parte de la altura, y la terminación, que es lo más caro de todo, ¿no es cierto?, de una cuestión bien aerodinámica de hierro, que haga el arco exclusivamente, y allí, por supuesto, colocar, ¿no es cierto?, ya sea, bueno, el policarbonato, que es bastante más caro, ¿no es cierto?, o el caso de fibra de vidrio, pero utilizando ese tipo de materiales para no tener, porque la caña, sí, nosotros hemos visto, la hemos usado incluso como media sombra, ¿no es cierto?, lo hemos hecho, anda muy bien como media sombra y dura, pero en un lugar donde corre bastantes vientos, ¿no es cierto?, que tiene problemas de viento y todo, me parece, ¿no es cierto?, y la pregunta es, versus, ¿no es cierto?, caña directamente o materiales flexibles en ese caso, ¿no? ¿Qué opinión tenés en eso? Estructuralmente, en una zona de zona sísmica y que sí hay muchos vientos, consideraría, como vos decís, hacer una estructura metálica, si es una de las opciones. En este caso yo simplemente di opciones más con respecto a la madera y materiales reciclables por una cuestión de que eso también es a lo que me dedico y puedo como hablar con más fluidez y un poco más de experiencia también. Y es lo que me gusta también, obvio, pero sí está buena esa opción de utilizar perfiles que vienen, soldados, y eso también agiliza un poco más el levantamiento de la estructura, ¿sí? Cuando una persona se va a hacer una casa con placas de yeso, que también se está utilizando mucho, es muy fácil el montaje de una casa. En un mes se te levantan una casa con perfiles metálicos y soldaduras, así que ahí tenés como una ventaja en el tiempo del montaje. Gracias. Bueno, no sé si quedó alguna pregunta de las escritas. Ahí Valeria preguntaba por las dimensiones del invernadero construido. Estamos recién hablando de 40 metros cuadrados aproximadamente. Eso también está por definirse según las propuestas que se hagan, pero creo que es más o menos lo que imaginamos. Pero también pensar en los otros espacios, o sea, el vivero en sí mismo no es solo el invernadero, es como decía Tony recién, pensar en el espacio de sombreado, el espacio de surcos, si es que vamos a pensar también unas huertas demostrativas, en el espacio de la construcción para guardar las semillas, las herramientas, si pensamos también un lugar para atender al público o hacer alguna reunión. Todos esos otros ambientes que hacen al vivero en sí, también tenemos que pensarlo en estas instancias del diseño de todo el espacio, ¿sí? Y bueno, no sé si queda alguna pregunta más que se me haya pasado. Sí, hay una de Claudia para Priscila y Cris. ¿Qué opinan de la madera plástica? ¿Tienen experiencia utilizándola? Cris, ¿no está por ahí? Yo la verdad que no, nunca trabajé con madera plástica. No, por aquí tampoco tenemos experiencia con ese material. Bueno, interesante para investigar entonces. A ver. También estaría bueno leer un par de los comentarios que está bueno porque nos motivan para pensar en lindas ideas. Acá hay uno de Vale que dice, creo estaría bueno ya pensar en diseño del jardín con nativas para el club.
Y bueno, había visto un par más, pero ahora me perdí. No sé si alguno quiere también aportar con algunas ideas o si tienen algunas preguntas más para los expositores. Con respecto a eso de la cero jardinería ahí local, es muy importante, ¿no es cierto? Y se puede llegar a pensar en cercos vivos también, y algún sendero de circulación y todo aledaña, de común acuerdo con si el espacio, ¿no es cierto?, tiene limitaciones, poder expandirlo un poco hacia el sector del club, ¿no es cierto?, de todo lo que es el recorrido del club. Me refiero porque tampoco tenemos gran espacio, digamos, para todas las necesidades que tiene el vivero, ¿no? Es una idea, ¿no es cierto?, lo largo como una idea así de las limitaciones de espacio, ¿no?, que se tiene. Pero que es importantísimo tenerlo como un modelo de vista, ¿no es cierto?, como algo a mostrar. Bien, ahí creo que Valeria levantó la mano, que si querés hacer algún comentario, ¿vale? Sí, perdón, estoy peinada. No, quería preguntarle a las chicas que trabajan en bioconstrucción si habían tenido experiencia de usar esto del muro trombe, que alguna vez he estado en casas con muro trombe que te da calorcito, que pienso que podría ser re buena alternativa de climatización de un ambiente que necesitas calentar en invierno. Si alguna vez habían visto eso del muro trombe, que es como una casita externa con vidrio y con una pared interna. Buenas. Mira, tema muro trombe, sí que he visto, no he hecho la experiencia, pero yo creo que el invernadero en sí, si toda la parte del techo está orientada hacia el norte, ya puede hacer un poco de esa captación de muro trombe. Ahora, si por ejemplo fueran dos aguas y hubiese una separación en medio, la otra parte que fuese al sur captaría, o sea, el invernadero haría de muro trombe de la parte del sur, porque el propio invernadero es una captación de sol y de calor en sí. Y si las paredes son de barro, más aún, porque es una captación térmica. Sí, está bueno, yo me imaginaba, sí, está bueno, claro, usar como el invernadero de muro trombe si hay una sala más que donde pasa el calor, claro. Claro, si el techo no está muy elevado y no se va muy a lo alto, el aire no se va a quedar arriba. O sea, puede hacer un sistema de circulación también, con unos tubos abajo y arriba para que circule el aire si hay una separación entre dos aguas. Bien. Pero sí, también se puede hacer un muro extra afuera, un muro trombe. Claro, buenísimo. Estaba mandándome Claudia. Bueno, genial. Ahí estaban preguntando algunas personas de cómo informarse más del proyecto. Ahí, como les decíamos, pueden dejarnos un mail para quienes quieran estar en contacto más directo, saber las actividades. También están las redes sociales. Y quienes quieran tener una participación más activa en el grupo de trabajo, pueden dejarnos su teléfono y los sumamos a un grupo de WhatsApp que es más operativo, digamos. Y bueno, sería para entrar también en esta etapa del diseño y la construcción y armar un equipo de trabajo permanente.